Bienvenidos a su programa Miradas. En esta ocasión tenemos como invitado al padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, a quien le damos la más cordial bienvenida. Encantado de estar con ustedes. Un saludo a todos los que nos están viendo. ¿Cómo no? En esta ocasión analizaremos el informe sobre derechos humanos 2019 que recientemente presentó el Instituto de Derechos Humanos y que por supuesto ya está disponible para las personas que quieran consultarlo en la página web del Instituto. Padre, hablemos un poco sobre los hallazgos que presenta este informe, que sin duda es bastante amplio, extenso, lo hemos estado analizando, pero hablemos un poco del tema de la violencia, que sin duda no puede faltar al momento de analizar este estudio. La violencia es una realidad fuerte en El Salvador, que además, en el caso de los homicidios, se ha perpetuado a lo largo de todo el siglo XX, ¿verdad? Y continúa en el siglo XXI con niveles muy semejantes a los del siglo XX. Una violencia exagerada que se manifiesta en homicidios, se manifiesta también en el maltrato a la mujer, en feminicidios, se manifiesta en el abuso sexual, se manifiesta en el tráfico también. Tenemos un índice de muertes en tráfico que está dentro de los rangos de epidemia, es una epidemia de muertes en tráfico, ¿verdad? Y se manifiesta también en las redes sociales, ¿verdad? Ese espíritu de violencia que empieza con palabras y que termina pues con otras actividades, desde el delito hasta el accidente, digamos. Más allá de la prevención, que sin duda es importante, padre, porque solo el año pasado hubo más de 2.398 víctimas directas de esta violencia, ¿por dónde hay que comenzar a construir para romper con esa cultura de violencia que se respira en la mayoría de los ambientes en los que nos movemos los salvadoreños? Yo creo que es muy importante la eficacia de las instituciones en la aplicación de la legislación existente, y también es muy importante campañas de cultura de paz. Hay también que hacer alguna nueva legislación. El mundo de las redes no está apenas regulado, hay muy pocos controles, hay muchos abusos, la violencia verbal, alguna gente no le da importancia, pero la violencia empieza con las palabras, generalmente, no empieza con bombas atómicas, ¿sabes? Es el final de un proceso muy largo que normalmente empezó con palabras y que siguió posteriormente con actos agresivos y con, bueno, en el caso de las bombas atómicas, incluso con guerras mundiales, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante tener unas campañas permanentes, tanto en las instituciones privadas como en las públicas y como a nivel del Estado, campañas permanentes de cultura de paz. En la educación es sumamente importante esa cultura de paz, que pasa por la igualdad entre mujeres y hombres, que pasa por el respeto a la mujer también. Ese es un campo donde se desarrolla inicialmente muchas de las estructuras de violencia que después llegan incluso al homicidio. Es decir, cuando seres humanos se les educa de que hay un sector de la humanidad que es inferior a otro sector, el superior siempre tiende la tendencia a abusar del inferior. Esta cultura machista es la expresión más clara, entonces, padre, de estos hechos de violencia contra la mujer que hemos visto a lo largo del año 2019 y que sin duda también impacta de manera directa o indirecta en nuestra niñez, que son las nuevas generaciones que van a estar de alguna manera o están ya expuestas, pero también que a futuro pueden ser replicadores de esta violencia si nos rompemos con esa cultura, con ese círculo. 2.000 violaciones en un semestre. Entonces, significa esto lo siguiente. Según la Organización Mundial de la Salud, solo se denuncian entre el 15 y el 20% de las violaciones. Entonces, si lo aplicamos aquí a El Salvador y vamos a poner que solo se ha denunciado el 20%, resulta que se han cometido 10.000 violaciones. 20.000 violaciones en un año, si en un semestre ha sido 10.000, y si pensamos que repite lo mismo el siguiente semestre, 20.000 es una brutalidad, ¿verdad? Es decir, cuando hablábamos de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, hablábamos básicamente de 6.000 homicidios en un año. Aquí estamos hablando de 20.000, 3 veces más, que significaría pues
300 mujeres por cada 100.000 habitantes, estarían 300 menores, perdón, por cada 100.000 habitantes. Ese tipo de cultura del abuso evidentemente lleva a tener como connatural el abuso de personas, el abuso del más débil, etc. Y evidentemente pues, genera otra serie de delitos de todo tipo, desde el que lleve un carro más grande en el tráfico y se da el lujo de abusar, o desde el que tiene pistola y se da el lujo de abusar, o el que tiene capacidad de autoridad o lo que sea, y también se da el lujo de abusar. Yo creo que el respeto a la mujer es un elemento fundamental para construir una cultura de paz. Y no vemos en el entorno, vemos en el ambiente, por ejemplo, campañas que nos ayuden a prevenir esta violencia. Es decir, pareciera ser que estamos como en un círculo vicioso del que no logramos salir, pese a que el mismo informe, padre, deja ver que en el caso de los homicidios, que es como la mayor expresión de la violencia, sí ha habido una leve reducción. Ha habido una reducción, yo creo que fruto de la mayor presencia de policía y ejército en el territorio. Este es un remedio temporal, digamos, ¿verdad? Porque si no se cambia la cultura, la violencia va a seguir. Se puede frenar el homicidio, se puede frenar algunos delitos, pero hemos visto que las desapariciones, por ejemplo, aunque han bajado ligeramente, pero no al nivel de los homicidios, siguen siendo una tendencia demasiado fuerte, ¿verdad? Sigue habiendo delitos de todo tipo, ¿verdad? La presencia policial reduce los efectos más fuertes de la violencia, ¿verdad? Y sobre todo de la violencia armada, pero hasta ahí, ¿verdad? Y en la medida en que desaparezcan o cambien de territorio, etcétera, volverá a surgir la violencia. Padre, el informe, además de hacer un extenso análisis, digamos, y sustentado con datos sobre el tema de la violencia, también ustedes incluyeron en el tema que tiene que ver con derechos sociales y económicos, que tienen a su base también otro gran problema de país que tiene que ver con el tema de pensiones, con el tema de la migración que comenzamos el 2020 y el problema parece ser que aunque digamos no fue tan marcado en el inicio de año como sí lo fue el año anterior, la gente continúa yéndose pese a la política de Estados Unidos contra la región centroamericana. Bueno, la gente se va porque encuentra en el país pocas oportunidades de trabajo decente y porque tiene miedo a la violencia. Son las dos razones que generalmente da la gente cuando se le pregunta por qué está yéndose del país. Pero esta salida de la gente yo creo que es trágica para el país, es decir, estamos perdiendo elementos muy valiosos. Todo el capital humano. Hay un dato que es muy significativo, que el joven que se va más educado que el que se queda. Es decir, los jóvenes que se van normalmente a nivel urbano tienen 3 años más de escolaridad que los que se quedan y a nivel rural 2 años más. Entonces estamos perdiendo a la gente con más capacidad, más inquietud. Incluso universitarios, padre. Sí. Entonces digo, ahí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema grave que el país tiene que atender en esos dos campos, ¿verdad? En el campo de la pobreza, de la falta de recursos para un trabajo decente, etcétera, y en el campo de la violencia. Son los dos aspectos. Todos estos aspectos, padre, podrían ser un reflejo también de que a nivel de políticas públicas son factores o temas, grandes temas país que no se les está dando la atención debida, o es tan compleja la situación que difícilmente se le puede dar una solución a un mediano o largo plazo. Bueno, yo creo que es un fallo de políticas públicas y también un fallo de planteamiento dentro de los niveles políticos. Miren, por ejemplo, vamos a poner el campo de la salud. En el campo de la salud hay una enorme desigualdad, ¿verdad? Es decir, bueno, está la medicina privada por un lado, que es carísima, y a nivel de servicios públicos de medicina está el Instituto del Seguro Social y la red del Ministerio de Salud. La diferencia también es muy grande entre la red del Ministerio y el seguro. Hay una inversión por persona año, ¿verdad?
de $100 más en el seguro que en la red del ministerio. La red del ministerio invierte, creo que son 130 y tantos o $140 por persona año, y el otro pues 200 y pico, 280 o algo así por persona año. Entonces hay una enorme desigualdad. En el seguro está el 25% de la población como máximo y en la red del ministerio 75%. No sería difícil, ciertamente no es imposible, el ir unificando los sistemas. Para mí, por ejemplo, si el Seguro Social se encargara de toda la red hospitalaria del país y la pusiera pues, al nivel toda del sistema del Seguro Social, y el Ministerio se quedara de momento con la atención de primer nivel, los centros de salud, etcétera, es decir, yo creo que eso se podría hacer ya, que todos fuéramos al seguro. Habría que buscar algunas formas de fortalecer el seguro económicamente, ¿va? Pero eso no es difícil hacerlo. Es decir, la empresa puede pagar un poco más, ciertamente. Costa Rica paga el doble que nosotros, el empresario. El trabajador no tanto, pero el empresario paga el doble de lo que pagan los empresarios aquí al Seguro Social. Está, bueno, pues un mayor aporte del empresario. Está también formas alternativas, por ejemplo, una cooperativa. Una cooperativa, de repente se le puede poner una tasa anual, no el mismo pago, si una cooperativa que está empezando, etcétera, poner una tasa anual X, ¿va? Que se reparta entre el empleado y el empresario, y con eso, pues, bueno, en la cooperativa no hay empresario, ¿va? Pero que se reparta entre todos, y con eso, pues, también se le ayuda un poco al Seguro Social y se les puede incluir, y así con otros trabajos, y ciertamente el pobre, el campesino, bueno, se le puede buscar una cuota, si es posible, habría que ir pensando. Pero, y luego el Estado puede poner también algo de su parte, ¿verdad? Yo creo que sería no difícil, ni mucho menos imposible, el tener una salud mucho más pareja para todos, ¿verdad? Un servicio de salud más parejo para todos. Pero a veces no hay voluntad, simple y sencillamente, ¿verdad? O se tiene miedo de que si el seguro atiende a todos, el servicio va a ser peor, porque la gente siempre piensa que lo peor siempre está por venir, ¿va? Hay esa frase famosa que lo mejor está por llegar, ¿va? Pero no, a veces la gente piensa que cualquier cambio va a ser peor. Bueno, es decir, eso hay que superarlo, y hay que superarlo desde la política pública, que se puede perfectamente. Y esto pasa también por pensar en eliminar aquellos seguros privados que se pagan con fondos públicos, por ejemplo, que de los que gozan muchas de las instituciones del Estado, que Por tienen supuesto, un nivel de atención de primer nivel. Es absurdo que una institución del Estado esté pagando un seguro privado a sus empleados. Es decir, yo creo que el seguro social debe ser un servicio de calidad para todos. Es decir, no hacer esa distinción tan terrible entre salud pública y salud privada, ¿verdad? Padre, ya para ir cerrando, sin duda el informe abarca muchos de los grandes problemas que tiene El Salvador de cara a cómo lo vamos a ir enfrentando como país. En el tema concreto, que es donde creo yo que es alarmante todavía el dato que tiene que ver con el tema de la violencia, el tema del desplazamiento forzado, la violencia contra la mujer, violencia contra la niñez, y sobre todo en este contexto que estamos comenzando básicamente un nuevo gobierno donde se pueden diseñar políticas públicas de cara a enfrentar estos grandes problemas, Padre, hacia dónde hay que enfocar, no solamente desde el Ejecutivo, sino desde la sociedad misma, de los tres poderes del Estado, a modo de que este país de verdad vaya viendo la luz. Bueno, yo creo que tiene que ser un trabajo de todos, ¿verdad? Es decir, lamentablemente estamos demasiado impactados por una cultura individualista y consumista. Entonces, cuando uno tiene esa cultura individualista y consumista, tiende a querer solucionar las cosas individualmente. Necesitamos una conciencia más solidaria, la necesita la empresa privada, la necesitamos los ciudadanos, la necesitan también los funcionarios del Estado. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas.
Ahora hay una apuesta del gobierno actual en favor de la primera infancia. Eso es muy importante. Todos los técnicos en desarrollo, economistas, gente que reflexiona sobre el desarrollo, dicen que es la inversión, el tratar a la primera infancia, la inversión que produce más beneficios de cara al futuro. Es la inversión más rentable de cualquier inversión que pueda hacer el Estado. Evidentemente hay que darle continuidad, ¿verdad? No se puede hacer una inversión muy fuerte en los 2 primeros años de la infancia y luego dejar la cosa abandonada. Pero si se invierte en los 2 primeros años, que no es una inversión muy cara la que hay que hacer, se invierte en los 2 primeros años y después se mantiene una educación de calidad, da un resultado extraordinario. Los países más desarrollados en un primer momento pensaban que lo importante era que todos los habitantes tuvieran bachillerato. Hoy siguen pensando eso, pero dicen que es más rentable todavía invertir en la primera infancia y, por supuesto, seguir dando un bachillerato decente. Es decir, que hayamos dado el paso, ¿verdad?, de un plan de apoyo a la primera infancia me parece importante en el país. Cómo no, padre. Siempre será un gusto para nosotros tenerlo en ese espacio del programa Miradas. De mi parte también. Así que está invitado para una nueva oportunidad. De estar con ustedes ahí y un saludo a toda la televidencia, ¿no? Cómo no. Bueno, gracias por habernos acompañado, padre. Y en Miradas seguimos con más.